Saludos, estimados estudiantes. En esta clase vamos a ver la división de los números racionales en expresión fraccionaria. Hemos visto la suma de números racionales, hemos visto la resta de números racionales, multiplicación y el día de hoy vamos a ver la división de números racionales. La división es un poquito menos fácil que la multiplicación, pero toda división la vamos a transformar en una multiplicación, así que es muy importante que ustedes aprendan muy bien la clase anterior, que es la multiplicación de números racionales con expresión fraccionaria. ¿Por qué? Porque para poder dividir expresiones fraccionarias vamos a tener que transformar esa división en una multiplicación. Y ya les voy a explicar cómo se debe realizar. Vamos a ver, dice, para dividir dos números racionales se multiplica el dividendo por el inverso multiplicativo del divisor. En general se cumple que, por ejemplo, si yo quiero dividir a sobre b dividido para C sobre D, entonces tengo que esa división la debo transformar, esta división la debo transformar a una multiplicación. ¿Y cómo se transforma a una multiplicación? Se la transforma de la siguiente manera. Lo que hacemos es transformar a una multiplicación. El primer elemento queda tal y como está, pero el segundo elemento lo que va a realizar es que va a transformarse en el inverso de la fracción. Si el numerador estaba en la parte de arriba, el denominador en la parte de abajo, lo vamos a invertir, le vamos a dar la vuelta. Entonces multiplicamos por el inverso de esa fracción. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo para poder determinar y que puedan aprender mucho mejor. A ver, analicemos lo siguiente. Veamos, dice, Julián tenía en su nevera 3/4 de kilogramo de queso y lo dividió en porciones de 1/8, o sea, 3/4 dividido para 1/8. Para saber cuántas porciones obtuvo, es necesario dividir 3/4 entre 1/8. Bueno, ¿cómo se resuelve esta división? De la siguiente manera. Para poder resolver esta división, nosotros lo que debemos tomar en cuenta es que esta división debemos transformarla a una multiplicación. ¿Y cómo se hace? El primer elemento queda igual o la primera fracción queda igual y la segunda fracción le damos la vuelta. El 1 que estaba arriba pasa a la parte de abajo y el 8 que estaba abajo pasa a la parte de arriba. A eso se le llama el inverso. Y eso lo transformamos a una multiplicación. Y ya está. Y aplicamos la regla de la multiplicación. Numerador por numerador, denominador por denominador. Es decir, 3 por 8, perdón, 24. Y 4 por 1, 4. Y 24 dividido para 4 es igual a 6. Y este sería el resultado. Entonces la respuesta sería que obtuvo 6 porciones al hacer esa división. Entonces, continuando con esta explicación, vamos a ver el ejemplo número 2. Es muy sencillo. Andrés disponía de 5 tercios de litro de pintura para pintar los cuartos, las 4 paredes de su alcoba. ¿Qué fracción de pintura son en cada pared si en cada uno utilizó la misma cantidad? Entonces, fíjate, tenemos esta expresión, tenemos esta división de fracciones. 5 tercios dividido para 4 sobre 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es esta división, transformarla a una multiplicación, pero para transformar a una multiplicación, lo que tengo que hacer es a la segunda fracción aplicarle el inverso, es decir, darle la vuelta. Y en este caso, pues el 1 pasa a la parte de arriba y el 4 pasa a la parte de abajo y multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. 5 por 1, 5, 3 por 4, 12. A esta fracción no la puedo reducir porque no tengo con cuál dividir. Entonces, si nos fijamos, la respuesta nos dice que Andrés usó 5/12 de pintura en cada pared. Ten en cuenta lo siguiente, una fracción compleja es aquella que tanto el numerador como el denominador son fracciones. Las fracciones complejas son equivalentes a una división. Por ejemplo, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo deberíamos resolver esto? Por ejemplo, esta parte de aquí. 11, 11 quintos dividido para 3 séptimos. Es lo mismo que yo pueda hacer 11 quintos dividido una fracción más grande, por así decirlo, para 3 séptimos. De hecho, si yo puedo resolverla de esta manera, también lo puedo hacer. ¿Y cómo se resuelve? Los extremos por el extremo, los de en medio por los de en medio. Es decir, extremos por extremos, 11 por 7, 77, dividido para
interno por interno, es decir, los del centro por el del centro. 5 por 3, 15. Y ese sería el resultado. O puedo aplicar a esta división, transformar la multiplicación, pero darle la vuelta a la fracción, tal y como aprendimos en el ejercicio anterior. Espero que les vaya muy bien en su tarea y mucha suerte.